tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola para vosotros, Alfredo González. Hoy en Capa Musical estaremos hablando de armonía. Eso estuvo bueno, Mira, vamos a hablar de un recurso que se llama las estructuras superiores. Las estructuras superiores consiste en hacer un tritono en la mano izquierda y en la mano derecha vamos a hacer o bien el sexto grado, el segundo grado, el tercer grado bemol o el sexto grado bemol, depende. Vamos a ir a la estructura de Do-7. ¿Sí? Do-7, vamos a hacer el tritono de Do-7 que es Mi y Si bemol. Recuerden que los tritonos son tres tonos. ¿Sí? De aquí a aquí hay un tono, de aquí a aquí hay dos tonos y de aquí a aquí hay tres tonos. Entonces si hacemos la estructura superior del sexto grado sería un La mayor con el tritono de Do. Si hacemos estructura superior de La bemol, digo del sexto grado bemol, sería este. Luego tenemos el de segundo grado y luego tenemos el de tercer grado bemol. Todos estos acordes nos van a llevar a ¿qué? Al primer grado, que vendría siendo Fa. Pero hay un detalle, que hay unos que quedan mejor que otros dependiendo del contexto. Por ejemplo, si yo toco el de sexto grado bemol y luego paso al primer grado menor, que es lo que vamos a hablar hoy, suena muy bonito. Miren, escuchen. Bueno, entonces vamos a irnos a otra tonalidad, a Re menor. Y eso mismo, vamos a coger eso, hice la melodía, vale, entonces esa melodía, primero vamos a concentrarnos en el Re menor. Re menor, sabemos que su quinto grado es La, ¿sí? El quinto grado es La, entonces vamos a hacer la estructura superior de sexto grado bemol de La, vale, esta es La. Séptima, ponemos lo que son el tritono, aquí está. Y el sexto grado, acuérdense que el sexto grado sería Fa sostenido, bemol, es Fa. Entonces sería un acorde de Fa mayor con el tritono. Pero lo vamos a hacer en segunda inversión, que suena ahí potente. Y luego vamos a Re. Yo hago Re menor 11, porque la melodía es 6. Queda guapísimo. Ahora, cuando estaba tocando, hice... ¿Se acuerdan que esa era la melodía, no? Yo hice un cromatismo del mismo acorde de la estructura superior de sexto grado bemol de La, pero el de Si bemol, o sea, medio tono encima. En técnicas de rearmonización eso se denomina un paso cromático, simplemente es lo mismo, pero cromáticamente, que pueden irlo practicando de esa manera. Distintas formas, pero de eso voy a escribirlo y vamos a ver cómo nos cifraría esos Sibelius, ¿sí? Vamos aquí a tener un poquitico de paciencia porque voy a escribirlo lo más rápido posible. Aquí sería Fa, ¿no? Entonces ponemos Do. Acuérdate que esto estamos haciendo ¿en qué? En segunda inversión, ¿no? Entonces esto sería así. Vamos a poner entonces, esta sería Sol, Mi y Sol. En el bajo hicimos Do sostenido, que sería así de esta manera, y un tritono que estaría en la cuerda. Yo pongo una cuerda, pero normalmente es una quinta. Sí, y aquí un Re. Esto funciona bien porque la sensible de Re menor armónico va cromático a la tónica. Vamos a ver cómo nos va, así cómo cifraría esto Sibelius. ¿Sí? A mí esto me gusta hacerlo para que vean lo que yo llamo enfoque armónico, bueno, lo que ahora voy a decir nosotros para que entendamos todos de una vez. Según Sibelius, que es una inteligencia, ¿verdad? Que dice, estos acordes son Fa con la novena adherida y el bajo en Re bemol. Está bien, teóricamente es un Fa con la novena aquí. Lo que pasa es que la novena no está adherida aquí, sino que está una octava abajo. Y el Re bemol
que es un La7, se lo voy a poner aquí. Es un La7 con qué? Bueno, con 13avo bemol, pone bemol 13 y novena aumentada, y aumentada 9. Vale, ahí está. Este sería el acorde que estamos haciendo. Y luego vamos a un re menor 11. En enfoque armónico, como siempre les digo, yo lo voy a cifrar como se cifra normalmente, porque el enfoque armónico no, o sea, no es cambiar la forma en cómo vemos la armonía, simplemente entenderla. Yo pongo re menor 11 porque es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, porque tiene la onceava, la novena, la séptima. Pero en enfoque armónico explicaba en el primer vídeo que el acorde mayor sexta funciona para decirnos a nosotros que el relativo menor, como cualquier menor 7, es realmente un sexta, un acorde mayor sexta. O sea, este es el acorde fa mayor sexta. Bajamos el re y tenemos el re menor 7. Entonces es el mismo acorde, lo único que está el re menor 7, o sea, el fa sexta, puesto en su tercera inversión, que sería el re menor 7. Eso, bueno, espero no haberme liado mucho con la explicación, porque la idea es que tengan estos tips rápidos para que lo puedan ver. Entonces, esa es la forma correcta como se descifra. Vamos a escucharlo. Sí, y lo que hice anteriormente fue eso. Ahora, ¿qué pasaría si esto lo quisiera hacer yo en mayor? O sea, tendría que... ese si bemol lo podría armonizar dentro de fa mayor como si bemol. El la con un la, el do con un do y el sol con un fa. Pero digamos que es un poco soso porque están todas en fundamental. Entonces tendríamos que hacer algo un poquito más. Eso estuvo bueno, Pero eso, ¿cuánto tiempo tengo en el vídeo? No quiero pasar de tiempo. Esto lo vamos a ver para un próximo vídeo, cómo hacer este mismo recurso mayor o cómo hacer, déjame en los comentarios que quieren aprender y lo hacemos, que me encanta hablar de armonía y además capa musical significa comprensión y aplicación práctica de la armonía. Especial utilizando el enfoque armónico, ¿vale? Entonces, deja sus comentarios, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo. Bye.